Cartas a un amigo alemán. Primera carta. Julio 1943. Usted me dice, la grandeza de mi país no tiene precio. Todo lo que la conforma es bueno. Y en un mundo que ya nada tiene sentido, aquellos que como nosotros, jóvenes alemanes, tienen la oportunidad de encontrarle uno al destino de su nación, deben sacrificar de todo. En ese entonces, usted tenía mi cariño, pero yo ya me distanciaba de usted. No, le decía. No puedo creer que sea necesario someter todo al objetivo que se persigue. Hay medios que no se justifican, y me gustaría poder amar a mi país amando la justicia. No quiero para él cualquier tipo de grandeza, menos la de la sangre y la mentira. Quiero hacer que mi país viva al hacer vivir la justicia. Usted me dijo, vamos, usted no ama a su país. Han transcurrido 5 años de eso. Nos separamos desde aquel momento, y puedo decir que no ha pasado ni un solo día de esos largos años, tan breves y tan fulgurantes para usted, en que no haya tenido su frase en mi mente. Usted no ama a su país. Cuando pienso hoy en esas palabras, se me hace un nudo en la garganta. No, no lo amaba, sino amar es denunciar lo que no es justo en lo que amamos. Sino amar es exigir que el ser amado coincida con la imagen más hermosa que tenemos de él. Hace 5 años de eso. Muchos hombres en Francia pensaban como yo. Algunos entre ellos, sin embargo, ya se han encontrado ante los 12 ojillos negros del destino alemán. Y esos hombres que, según usted, no amaban a su país, han hecho más por él que lo que usted nunca podrá hacer por el suyo. Aun si fuera posible que usted diera la vida 100 veces por él. Pues antes que nada, ellos han tenido que vencerse a sí mismos, y ahí reside su heroísmo. Pero hablo aquí de 2 tipos de grandeza, y de una contradicción sobre la que debo una explicación. Nos veremos pronto, si es posible, pero cuando llegue ese momento, nuestra amistad habrá terminado. Usted estará colmado de su derrota y no se avergonzará de su antigua victoria. Más bien, la añorará con todas sus fuerzas devastadas. El día de hoy, me encuentro todavía cerca de usted en espíritu. Su enemigo, es cierto, pero aún poco su amigo, porque aquí le revelo todo mi pensamiento. Mañana esto habrá acabado. Lo que su victoria no pudo empezar, su derrota lo terminará. Pero al menos, antes de que hagamos la prueba de la indiferencia, quisiera dejarle una idea en claro. Ni la paz ni la guerra le han enseñado a conocer el destino de mi país. Quiero contarle enseguida qué tipo de grandeza nos pone en marcha, pero será hablarle de un valor que nosotros aplaudimos, que no es el suyo, pues es poca cosa saber correr al fuego cuando uno siempre se ha preparado para ello, y cuando la carrera es más natural que el pensamiento. Es mucho, por el contrario, avanzar hacia la tortura y la muerte, cuando se sabe a ciencia cierta que el odio y la violencia son cosas vanas en sí. Es mucho combatir despreciando la guerra, aceptar perderlo todo y mantener el gusto por la felicidad, correr a la destrucción con la idea de una civilización superior. En eso hacemos más que ustedes, porque tenemos que contenernos. Ustedes no han tenido que vencer nada en su corazón, ni en su inteligencia. Nosotros teníamos 2 enemigos, y triunfar a través de las armas no nos bastaba como a ustedes, que no tenían nada que dominar. Nosotros teníamos mucho que dominar, y tal vez, para empezar, nos parecemos a ustedes en esa perpetua tentación, pues siempre hay algo en nosotros que se deja llevar por el instinto, sin tener en cuenta la inteligencia, el culto a la eficacia. Nuestras grandes virtudes terminan por hartarnos, la inteligencia nos avergüenza, e imaginamos a veces alguna dichosa barbarie en la que la verdad se manifiesta sin esfuerzo. Sin embargo, en ese punto, la recuperación es fácil. Ustedes están ahí para enseñarlos lo que ocurre con la imaginación, y nosotros nos enderezamos. Si creyera en algún fatalismo de la historia, pensaría que ustedes están de nuestro lado, ilotas de la inteligencia, para nuestra corrección. Volvemos entonces al espíritu. Ahí estamos más cómodos. Pero aún debíamos vencer la sospecha que nos causaba el heroísmo. Lo sé. Ustedes piensan que somos ajenos al heroísmo. Se equivocan. Simplemente lo profesamos y desconfiamos de él al mismo tiempo. Lo profesamos porque 10 siglos de historia nos han mostrado la ciencia de todo lo que es noble. Desconfiamos de él
porque 10 siglos de inteligencia nos han enseñado el arte y los beneficios de la naturaleza. Para presentarnos ante ustedes tuvimos que vencer grandes obstáculos, y por ello nuestros retrasos respecto a toda Europa, que se precipitaba en la mentira cuando era necesario, mientras que nosotros nos ocupábamos en buscar la verdad. Por ello comenzamos por la derrota, mientras ustedes se abalanzaban sobre nosotros. Nosotros estábamos preocupados por definir nuestros corazones, si la razón estaba a nuestro favor. Tuvimos que vencer nuestro gusto por el hombre, la imagen que nos hacíamos de un destino pacífico, esa profunda convicción que teníamos en la que ninguna victoria compensa, en tanto la mutilación del hombre es irreversible. Debimos renunciar al mismo tiempo a nuestra ciencia y a nuestra esperanza, a las razones que teníamos de amar y al odio que teníamos a toda guerra. Para decirlo en una frase que supongo entenderá, viniendo de mí, cuya mano le gustaba estrechar, tuvimos que acallar nuestra pasión por la amistad. Ahora, eso se ha logrado. Tuvimos que dar un largo rodeo. Llevamos mucho retraso. Es el rodeo que el escrúpulo de la verdad hace dar a la inteligencia, que el escrúpulo de la amistad hace dar al corazón. El rodeo que salvaguardó la justicia, que puso la verdad del lado de quienes se interrogaban, y sin duda lo hemos pagado muy caro. Lo hemos pagado en humillaciones y en silencio, en pesadillas, en cárceles, en mañanas de ejecuciones, en abandonos, en desapariciones, en hambruna cotidiana, en niños demacrados, y más que nada, en penitencias forzadas. Pero eso estaba en la orden. Hemos necesitado todo el tiempo para saber si teníamos el derecho de matar hombres, si nos estaba permitido contribuir a la miseria atroz de este mundo. Y ese tiempo perdido y reencontrado, esa derrota aceptada y superada, esos escrúpulos pagados con sangre, son los que nos dan el derecho, a nosotros los franceses, de pensar hoy que hemos entrado en esta guerra con las manos puras, con la pureza de la víctima y de los convencidos, y que saldremos de ella con las manos puras, pero con la pureza, en este caso, de una gran victoria contra la injusticia y contra nosotros mismos, porque venceremos, no lo dude, pero venceremos gracias a esa misma derrota, a ese largo camino que nos hizo encontrar nuestras razones, a ese sufrimiento cuya injusticia hemos sentido y cuya lección hemos sacado. Encontramos en él el secreto de toda victoria, y si no lo perdemos, conoceremos la victoria definitiva. Aprendimos de él que la diferencia a lo que a veces pensamos, el espíritu nada puede contra la espada, pero el espíritu unido a la espada vencerá eternamente a la espada usada por sí sola. Por eso la hemos aceptado ahora, pues de habernos asegurado de que el espíritu estaba con nosotros, para ello tuvimos que ver morir y arriesgarnos a morir, observar el paseo matutino de un obrero francés que camina hacia una guillotina por los pasillos de la prisión y exhorta a sus compañeros de puerta en puerta a mostrar su valor. Fue necesario, en fin, vivir una tortura en nuestra carne propia del espíritu. No poseemos más que lo que hemos pagado muy caro y seguiremos pagando, pero tenemos nuestra certeza, nuestras razones, nuestra justicia. Su derrota es inevitable. Nunca he creído en el poder de la verdad por sí misma, pero ya es mucho saber que al igual energía la verdad triunfa sobre la mentira. Hemos conseguido ese difícil equilibrio. Apoyado en ese matiz, combatimos hoy, y estaría tentado a decir que luchamos precisamente por matices, pero matices que tienen la importancia de un hombre mismo. Luchamos por ese matiz que separa el sacrificio de la mística, la energía de la violencia, la fuerza de la crueldad. Todavía ese endeble matiz que separa lo falso de lo verdadero, y al hombre que esperamos de los cobardes dioses que ustedes verán de nuevo. Eso es lo que quería decirle, no por encima de la contienda, sino dentro del conflicto mismo. Ahí está lo que quería responder a ese: usted no ama a su país, que aún me persigue. Pero quiero ser claro con usted. Creo que Francia ha perdido su poder y su dominio por mucho tiempo, y que necesitará durante un largo rato una paciencia desesperada, una atenta rebeldía para recuperar la parte del prestigio que requiere toda cultura, pero que ha perdido todo aquello por razones puras. Por ello, la esperanza no me abandona. Ese es todo el sentido de mi carta. Ese hombre a quien usted compadeció hace 5 años por ser tan reticente con respecto a su país,
Es el mismo que quiere decirle hoy a usted y a todos sus coetanos de Europa y del mundo: pertenezco a una nación admirable y perseverante que por encima de su conjunto de errores y debilidades no ha dejado que se pierda la idea que construye toda su grandeza, y que su pueblo siempre, sus élites a veces, buscan incesantemente formular cada vez mejor. Pertenezco a una nación que después de 4 años ha comenzado de nuevo el recorrido de toda su historia, y que entre los escombros se prepara con tranquilidad y seguridad para rehacer otra y para tentar su suerte en el juego que parte sin triunfo alguno. Ese país merece que lo ame, con lo difícil y exigente que es mi amor, y superior. Y menciono que por el contrario, la nación de usted no ha recibido de sus hijos más que el amor que merecía, y que era ciego. No, no nos justifica de cualquier amor. Eso es lo que los, lo, eso es lo que los pierde a ustedes. Y, si ya estaban vencidos en sus mayores victorias, ¿qué será en la derrota que se les acerca? Julio de 1943.